Agradezco la presencia de nuestras autoridades eclesiásticas. Agradezco especialmente, tenemos la presencia del canónigo Jaime Enrique Gutiérrez, encargado del Archivo Histórico de la Virgen de San Juan. Nuestras conferencistas están muy agradecidas con él porque él les abrió las puertas cuando vinieron a investigar sobre los exvotos, y por eso estamos muy agradecidos de su presencia. También de los canónigos Francisco Escobar Mireles, que es un hijo que se puede decir adoptivo, predilecto de aquí de San Juan de los Lagos por su conocimiento y por el tiempo que ha servido. El canónigo Antonio Márquez, el presbítero Carlos Rocha Hernández, canciller de nuestra diócesis, el padre Jorge Luis Aldana Ruiz Esparza y el presbítero Carlos Eduardo de Alba. Gracias por su presencia, especialmente a ellos que les toca custodiar sobre todo el legado que los peregrinos han dejado para a Nuestra Señora, la Virgen de San Juan de los Lagos. También agradezco a ustedes, las personas del mundo artístico, cultural de esta ciudad, a los ciudadanos que se han interesado por el tema de los retablos como una expresión de fe, de arte. Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Yo soy el padre Javier Hernández, soy capellán de coro de la Basílica y es un honor estar enfrente presentando esta apasionante sesión centrada en un tema cautivador. Hoy tenemos el privilegio de adentrarnos en el fascinante mundo de los retablos, presentado por dos distinguidas expertas francesas. A lo largo de la historia, la devoción religiosa se ha manifestado de diversas y sorprendentes formas, capturando los corazones y espíritus de aquellos que buscan consuelo, gratitud y esperanza. Una de esas expresiones de fe se centra en la notable tradición de los retablos, que son ofrendas votivas realizadas a la venerada Virgen de San Juan de los Lagos. Dentro del vibrante tapiz de la cultura mexicana, la Virgen de San Juan de los Lagos tiene una profunda importancia como fuente de inspiración espiritual y de devoción. Enclavados en los sagrados confines del santuario, innumerables retablos se erigen como testimonios visuales, narrando historias de fervorosos peregrinos que buscaron consuelo, sanación, o simplemente deseaban expresar su profunda gratitud a la Virgen de San Juan. Hoy tenemos la fortuna de contar con dos distinguidas expertas, quienes han dedicado su experiencia a explorar los aspectos multifacéticos de los retablos y su profunda conexión con la Virgen de San Juan de los Lagos. Ellas nos guiarán en un cautivador viaje, arrojando luz sobre las dimensiones culturales, históricas y artísticas de estas ofrendas votivas. Juntos entrañaremos el simbolismo intrincado y las diversas narrativas encapsuladas en cada retablo mientras obtenemos una comprensión de las motivaciones y emociones que inspiran a los peregrinos en su acto de ofrenda. Además, exploraremos el impacto de largo alcance que los retablos han tenido en el arte, la cultura y la identidad mexicana. A medida que nos embarcamos en esta iluminadora exploración, los animo a abrir sus corazones y mentes a la rica herencia y significado espiritual que estos retablos representan. A través del profundo conocimiento y pasión de nuestras conferencistas sobre este tema, obtendremos una comprensión más profunda del intrincado tapiz de fe, destreza artística y devoción que se encuentran en cada retablo. Les damos la bienvenida a quienes compartirán sus invaluables conocimientos y nos llevarán un viaje al mundo de los retablos y su conexión con la Virgen de San Juan de los Lagos. En este contexto que nosotros como fieles de la Virgen de San Juan estamos celebrando los 400 años del primer milagro que ha originado tantos signos de agradecimiento a Nuestra Señora. Gracias de nuevo y les invito a todos que disfrutemos esta iluminadora conferencia. Le pido al Padre Jorge Luis que venga a presentar a nuestra primera conferencista. Buenas noches a todos. Caroline Perret. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de la Sorbona en París.
Es investigadora asociada en el CEMCA, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, en México, y en la Universidad Paris-Cité, en París. Obtuvo su maestría y licenciatura en Letras Modernas en la misma Universidad de la Sorbonne. Sus investigaciones se centran en el campo de la antropología de la imagen, específicamente en el análisis de las prácticas e imágenes religiosas y su interacción con la creación artística contemporánea, principalmente en México. Es reconocida como especialista en exvotos, coordinadora de la Red Internacional de Investigación Miracle. Su trabajo aborda temas de temporalidad en el arte con un enfoque particular en los procesos de visibilización y memorialización de la violencia. Es autora del libro Trash and Crafts, A Design Project by Thierry Janot en el año 2020 y coautora junto con Ileana Diegues del libro Cuerpos Memorables, publicado en el 2018. En el ámbito del arte contemporáneo, ha publicado varios catálogos y artículos sobre artistas contemporáneos franceses y mexicanos, tanto en París, México como Nueva York. Como curadora, ha llevado a cabo exposiciones que combinan el pasado y el presente en el arte contemporáneo. Un ejemplo destacado de su labor curatorial fue la exposición Miracle en el 2021 sobre el exvoto en el arte contemporáneo, presentada en el Centro de Arte Contemporáneo Immanence en París. Con ustedes, Carolina. Buenas noches, muchas gracias por su venida y su paciencia. Antes que todo quisiera agradecer al nombre de María Niño a la gente que permitió este evento, entonces agradezco al director de esta hermosa casa, Aaron Contreras, a Jorge de Alba, a José Yáñez y también al padre Javier por ayudarnos en la organización y también en la difusión de este evento. Yo quise trabajando sobre los exvotos porque yo llegué en San Juan en 2003, creo que sí, fue la primera sala de exvotos que visité en México. Y pues en esta presentación yo pensé que era interesante de retomar un poco la historia de lo que es un exvoto, porque fuimos al museo que están haciendo ahora en el Pocito, donde ponen exvoto o retablito, punto de interrogación, y sí, justamente hay una interrogación entre estos dos términos, ¿no? Entonces la idea era presentar un poco lo que es un exvoto, de dónde viene y cuál es la relación con el retablo en México. Así que les voy a presentar unas imágenes de varias partes del mundo antes de llegar a la Virgen de San Juan. A ver, cuando titulé la ponencia Un museo imaginario, yo me refería al francés André Malraux, que él en un momento pensó un museo totalmente imposible donde se podía recibir todas las obras de arte. Y para mí el exvoto es un poco eso, ¿no? Porque su historia es tan antigua que si pensamos el exvoto en términos museográficos solo puede ser un museo imaginario. Entonces ya voy a empezar. A ver. De hecho, cuando llegué a México, yo llegué por el trabajo de Frida Kahlo, ¿no? Y su pintura está muy inspirada de la iconografía votiva. Y yo llegué pensando que iba a descubrir exvotos, como nosotros empleamos esta palabra en Europa, por todos lados. Y cuando yo preguntaba a los creyentes en las iglesias, la gente me decía, no, aquí no hay exvotos. Y dije, no, qué horror, me equivoqué y hago un doctorado sobre algo que no existe. Luego entendí porque decía, pero están por todos lados. Y eran las pinturas que en México se llaman retablos o retablitos. Entonces entendí que en México le daban varios nombres a cosas que pueden tener el mismo término que es de exvoto. Entonces, por eso le pongo que la palabra retablo está utilizada en México para designar una pintura de agradecimiento a lo divino, pero forma parte de la gran familia de los exvotos. El exvoto, tal como lo definimos como investigadores, materializa una de las relaciones que los humanos construyen para dialogar con las fuerzas invisibles. Y cuando empleo la expresión fuerzas invisibles, yo hablo de lo divino en general, porque el exvoto existía en la cultura politeísta. Entonces,
Digo, en varias culturas las fuerzas invisibles no son siempre divinidad, pueden ser animales, bueno, depende de la cultura y del contexto monoteísta o politeísta. La palabra ex voto viene de la locución latina ex voto suscepto, que quiere decir después del voto hecho, a partir del voto hecho. Y al final, la dificultad de trabajar sobre los exvotos es que es un objeto o un hecho que es el resultado visible de una promesa, que en México también, o en todo el contexto iberoamericano, llaman una manda o promesa. Nada más que es una forma de visibilizar su manda y su promesa. Así definimos el exvoto desde la antigüedad griega. La dificultad es que forma una categoría heteróclita de objetos y de objetos que son polimórficos. Entonces tenemos lo interesante para nosotros investigadores es que entre esta categoría tan heteróclita hay una continuidad de los tipos de dones en su forma y en sus usos a través del tiempo. Por ejemplo, cuando llegué a San Juan de los Lagos, llamaban esta sala la sala de ofrendas, que pues con el uso que le dan los creyentes son exvotos, las radiografías, las fotos, los corsets, todas estas cosas les conocemos, sobre todo los corsets, todas las formas anatómicas desde la antigüedad griega. Entonces, el exvoto designa un objeto o un hecho prometido a una divinidad en cambio de su intercesión favorable. Y desde la antigüedad griega, yo no hablo del contexto católico, pero de un contexto politeísta, se usaba para pedir o agradecer. Y les puse esta obra, que es una obra de Andrea Mantegna, el gran pintor italiano, fecha del siglo XV, y eso es una pintura votiva, es un retablo, como diríamos en México, pero de la cultura sabia, ¿no? Porque siempre, desgraciadamente, se separa la cultura alta de una cultura más popular. Y solo les quería mostrar este tipo de pintura para entender que la cultura del exvoto pintado, del retablo, fue también una cultura de las élites. Y creo que es muy importante tenerlo en la memoria, porque siempre se dice que es una cultura popular, pero no grandes pintores, como les voy a enseñar. Luego, las élites les encargaban exvotos pintados. Entonces, les expliqué que los exvotos empezaron en la antigüedad occidental griega, en un contexto politeísta. Y ven esta forma que está hecho en el mármol. Me gusta decir que no existe exvoto sin escrito, porque si uno no conoce el contexto de la promesa, nadie puede saber si es una ofrenda que está hecho a raíz de una promesa. Entonces, la dificultad de los arqueólogos, por ejemplo, es toparse con estos objetos en mármol, pero si no tienen la parte escrita, no pueden saber si es una ofrenda gratuita o si es un exvoto, esta idea de regalar algo en cambio o para agradecer de una intercesión favorable. Y lo que es muy interesante en estos mármoles griegos es que hay una parte muy ambigua, porque en la cultura griega estas formas se podían regalar, claro, para agradecer de la curación de un sordo, pero sabemos también que los griegos usaban estas formas para pedir a la divinidad una escucha favorable, por eso ponían ojeras, para pedir al Dios de escucharlos. Entonces, nunca sabemos, si no tenemos el escrito, para qué lo usaban. Pedir al Dios de escucharlos en su oración o curar una forma de sordidad. Y bueno, estos son exvotos también que se expandieron de los griegos en la cultura romana y luego en todo el contexto galo-romano, ¿no? Estos exvotos son de Francia y reconocen, me imagino, lo que llaman en México los milagritos, la forma de ojos, que son los primeros exvotos que conocemos desde la antigüedad griega. Y aquí ven también en la cultura griega los pies,
Igual, yo no leo el griego, lo siento, pero yo no sé si lo que escriben, pero yo sé que es una promesa aquí. Y muchas veces los pies o las piernas, como estas, les podían utilizar, claro, para la curación de una pierna. Y seguramente en la sala de San Juan de los Lagos vieron a gente que dejan sus yesos, ¿no?, para prueba de curación. Entonces la pierna regalada está hecha en el mármol, ¿no? Es impresionante de conservar estas cosas. Pero también no podíamos, si estas piernas en la cultura griega les usaban para agradecer de una curación, pero también les usaban para pedir un buen viaje. Claro, porque en la época caminaban, entonces la pierna tenía que ser firme y fuerte para hacer viaje. Entonces podían dar una pierna para pedir de tener un buen viaje a los dioses, ¿no? Y la que puse aquí es de metal. Es una pierna también porque en Italia y en Grecia todavía se usan los milagritos como les usan en México, ¿no? Nada más que son de metal y un poco más grande que en México. Bueno, ya les puse porque estos les conocen y no les voy a explicar, pero su origen, y eso es fascinante, tiene miles de años y es este objeto que dio su nombre al exvoto. El exvoto, primero, antes que todo, fue anatómico. Y les encontramos también en Perú y esta mano viene de Bolivia. Entonces, todo el continente iberoamericano usa los exvotos anatómicos, como les llamamos. Lo que es interesante, no sé si se dan cuenta que este objeto lo usamos desde miles de años. Eso, cuando yo llegué a México, yo me quedé súper conmovida. Yo me dije, wow, había griegos que hace, no sé, 5.000, 6.000 años utilizaban estos objetos y frente a este tipo de ofrenda uno piensa, wow, somos todos iguales. Nuestros antepasados usaban cosas que todavía nosotros seguimos usando y eso conmueve mucho, ¿no? Porque vemos cómo somos vulnerables, ¿no?, frente a los accidentes de la vida. Y otra cosa que me pareció muy interesante en la historia del exvoto y por eso lo trabajo, entonces es su carácter perenne, sigue actual. Y eso, cuando descubrí esto en San Juan, no se ve bien, pero aquí hay una trenza de cabello. Aquí todavía está, de hecho, esta ofrenda yo la vi esta tarde. Y saben que en México regalan mucho trenzas de cabello. En Francia tenemos un seminario colectivo que son puros locos del exvoto, ¿no?, de todas las partes del mundo, de Japón, todas las épocas. Y cuando expliqué lo de San Juan con la trenza de cabello, porque eso me impresionó mucho, cuando veía a las señoras cortar su cabello y regalarlo al nombre de una promesa, eso pues es claramente un exvoto. Y había una chica que trabaja sobre Grecia antigua y me dice, muy normal. Y yo, ¿cómo que muy normal? Me dice, los griegos hacían igual. Y dije, a ver, pero ¿qué pruebas vas a tener de cabello natural? No, creo que se desapareció. Me dice, no, porque la gente rica les hacía esculpir en el mármol. Entonces, eso es una obra, un exvoto que está en el British Museum en Londres y es algo excepcional. Ven las dos trenzas así hechas, esculpidas en el mármol, es increíble. Y me contó, porque eso lo sabemos por las fuentes escritas, que los marineros regalaban su cabello después de que salieron vivos de un naufragio. Se cortaban el cabello y lo colgaban en los árboles. Y eso era práctica de gente que no podía pagarse un mármol. Claro que era algo muy caro, ¿no? Entonces, yo también eso lo vi fascinante. No fueron exactamente gente que comunicó, obvio, ¿no? Pero esta forma de agradecer o de pedir quedan con los mismos objetos, que son objetos corporales, ¿no? Y bueno, esos son los que llamamos los objetos simbólicos, porque, hablando de los marineros, esto es en Francia y eso es la Basílica de la Guadalupe, ¿no? Se regalaban también los barcos, y eso es un exvoto colectivo. Cuando un equipo salía vivos de una tempestad,
fabricaba una maqueta del barco y venía a regalarla a un santuario católico, todos juntos, ¿no? Y ahora en Francia sigue vivo esta tradición, están en las iglesias cerca del mar y en ciertas fechas la gente viene, están vestidos de marineros y vienen a sacar todas las maquetas y les cargan como en una peregrinación y dan unas vueltas alrededor del templo y pues el sacerdote viene a hacer la bendición de los exvotos, como les llaman. Y cuando yo llegué a México en la Basílica de la Guadalupe, pues ya encontré también esta vela de piedra, que es un barco y cuenta también la misma historia de un naufragio de donde salieron vivos los marineros. Les enseño eso para mostrarles la diversidad de la práctica votiva. Se dio mucho en Europa de construir iglesias. Claro, eso fue una práctica de la alta élite de la realeza que prometía, si salía también de un accidente, de una enfermedad, o también hubo varios reyes en Francia que prometían una iglesia si lograban tener un hijo, ¿no? Como heredero. Entonces muchas capillas en Europa vienen de una promesa, ¿no? Esta es en Honfleur. Y todo eso para llegar a la pintura votiva, que al final llega muy tardivamente en la cultura del exvoto. Se desarrolla en los siglos XIV y XV en Italia. ¿Por qué? Porque en la Edad Media había muchísimos objetos, como les veo hoy en la iglesia de San Juan, muchísimos objetos, que es muy difícil también gestionar esta materialidad, ¿no? Entonces, la iglesia católica desarrolló la pintura votiva, porque también es claramente católica. Se ve la divinidad y el motivo, que es la enfermedad, que eso fue la familia más grande de exvotos, ¿no? Y si ven ahora, si van a la iglesia, a la basílica y ven los exvotos, son similares, es impresionante. Estos exvotos son del siglo XVI y están todavía, son los primeros que conocemos y están todavía colgados, expuestos en la iglesia de Santa Madonna del Arco, cerca de Nápoli. Yo les pude sacar en fotos así, están en las paredes, ¿no? Y si lo ven, escribían en latín, entonces dicen votum feci y gratia accepi, yo hice un voto y recibí una gracia, 1593. Y aquí también, votum fecit, hablan a la tercera persona, como varios retablos también, y gratia accepit, 1600 algo, esto es del siglo XVII. Pero bueno, como lo ven, los italianos no hablan tanto como los mexicanos, porque lo fascinante para los investigadores es cómo el retablo mexicano cuenta. No, pero no se imaginen como cuando alguien se topa con eso, no sabe lo que pasó fuera de la enfermedad, obvio, pero no sabe qué tipo de enfermedad, quién estaba, quién familiares están implicados, todo. Y uno llega a México y la verdad es un milagro de informaciones, porque cuentan, y de todos los países que visité, creo que México es el único país que habla tanto en sus exvotos, también en el cotidiano, pero es otra cosa. Bueno, y después, en el siglo XVI, XV-XVI, era la práctica que les enseñé. Y luego las élites empezaron a encargar a pintores de renombre. Eso es un exvoto de Leonardo de Vinci, digo. Entonces, es algo excepcional, ¿no? Eso es un exvoto. Entonces, pues me pueden decir que es una práctica popular. Bueno, Leonardo de Vinci no me parece tan popular. Entonces, son pinturas que las élites, eso es. Lo encargó Luis XII para el nacimiento de su hija, ¿no? Y está expuesto en el Louvre. Les puse otros para que vean que sí, era algo. Esta es, creo que conmueve a cualquier investigador en historia del arte, porque es el Tiziano, el pintor del siglo XVI, que pinta aquí, se representó aquí, pinta su muerte, se va a morir, ¿no? Y hay una peste enorme en Italia. Y aquí se pinta cerca del Cristo, porque sabe que ya va a fallecer. Y aquí lo puse en grande. Lo ven aquí en chiquito
puso abajo un exvoto, que podría ser un exvoto de San Juan de los Lagos, ¿no? Esta iconografía es muy sencilla, se ve la divinidad y dos personas en oración. Es Tiziano y su hijo, Octavio. Y Tiziano está pidiendo que no se mueren de la peste, ¿no? Y no sé, es algo que emociona, ¿no? Porque sabe que se va a morir y dejó este detalle y desgraciadamente su intercesión no funcionó, su voto no funcionó porque su hijo se murió poco después de su padre. Pero como ven, grandes pintores como él hacían así, como sus exvotos, como cualquier persona, ¿no? A pesar de su renombre, ¿no? Pues frente a la enfermedad, al miedo, cualquiera actúa de la misma manera, ¿no? Y eso es un exvoto de Philippe de Champaigne, el francés, muy famoso porque pide la curación, agradece, el texto aquí lo cuenta, no se ve bien, por la curación de su hija. Y Philippe de Champaigne fue un muy gran pintor, entonces se ve en eso que no es una práctica solo de la gente humilde o sencilla. Los grandes también encargaron exvotos. Y bueno, solo quería mostrarle también esta de Francisco de Goya, que es muy interesante porque dedica un exvoto a su médico. Y me van a decir, eso no es una figura divina, que es cierto, y pues Frida Kahlo también dedicó exvotos a su médico, porque a un momento la figura también del médico, muchas veces lo vemos en San Juan también en los exvotos, tenemos el médico y al Cristo que pone la mano sobre la espalda, ¿no?, del cirujano. Bueno, hubo momentos que artistas dedicaron sus exvotos a los que les salvaron y fue una figura profana y laica, ¿no? Y ya. Y para terminar con lo de Europa, pues en México llegaron los exvotos pintados con los españoles durante la conquista, donde ya existían, por supuesto, en México, prácticas de ofrendas y para pedir y para agradecer, pero bajo otras formas. Claro que no tengo fotos de la época del siglo XVI, pero les puse fotos de las danzas que hacen para la Virgen de Guadalupe, donde también yo, entrevistando a la gente, me di cuenta que eran exvotos, son mandas, vienen, organizan una danza sobre 3 años con una noción de sacrificio, de poner su cuerpo a la prueba para pedir o para agradecer a la Virgen. Entonces estas formas existían en un contexto precolombino. Pero esos son los exvotos que tienen en México, que es de una maravilla, la verdad, son estos del siglo XVIII, y fue una práctica al principio como en Europa de las élites. Pero desde el principio ven que el texto está muy desarrollado, ¿no?, con muchos detalles, y ven el trabajo excepcional de la ornamentación. Es algo, aquí no sé si lo ven bien, pero es un altar doméstico. Era un exvoto de enfermedad, creo que era de un cáncer. Entonces esos son los exvotos coloniales, ¿no?, que conocemos. Aquí puse 2 también. Están en el Munal, porque en México no quedan muchos exvotos del siglo XVIII. Hay en el Munal, en la Ciudad de México y en Tepozotlán, a lo mejor en otros lugares, pero no les conozco bien. Y ven, pues, otra vez, se destaca mucho el exvoto mexicano, la verdad, por su carácter escrito y también por este trabajo de los detalles, de la ornamentación, ¿no? Y luego, como en Europa, su uso se va a democratizar, y en los siglos XIX y XX se introduce en México la lámina, ¿no?, la de metal, que va a permitir, ¿no?, además son formatos chiquitos, que va a permitir reproducciones de exvotos, creaciones de exvotos, así de manera más masiva. En Europa no se usaban la lámina, solo la madera o la tela, de lo que me acuerdo. Bueno, y esos son exvotos, bueno, que ya conocen más porque la iconografía no ha cambiado mucho. De hecho, no ha cambiado tanto en general. Esos son exvotos. Es uno que trabajó Marianne de San Juan, de hecho, lo vimos expuesto en el Museo Estatal, ¿no? Claro, yo leí, bueno, no sé si es verdad, me imagino que sí, que el doctor Attel, Gerardo Murillo, ¿no?, el que pintaba los volcanes,
que fue de los intelectuales que rescató la tradición del exvoto, él comenta que la tradición del exvoto pintado estaba por desaparecer al final del siglo XIX y que fue la revolución y todas sus violencias que reactivó su uso. Y eso me pareció muy interesante porque a raíz de las violencias múltiples de la revolución, ¿no?, la gente empezó de nuevo a usar el exvoto para pedir ayuda a lo divino. Y lo vemos aquí. Comentábamos con Marianne que a un momento hubo exvotos dedicados a varias divinidades, ¿no?, como para tener más ayuda. Ya ahora no vemos más este tipo de exvoto, siempre están dedicados a uno, máximo a dos, pero en esta época se veían que 4, ¿no?, para me imagino, una situación particularmente difícil, ¿no? Y entonces, lo que me pareció muy interesante, no sé si saben que en 2019 Italia regresó más de 600 exvotos a México, que un coleccionista italiano había comprado porque se vendían y les sacó del país, y hubo un trabajo diplomático entre los dos países y los italianos regresaron muchos exvotos de México que se quedaban en Italia. Creo que hay uno de San Juan, no más. Los demás son más del Señor del Hospital en Salamanca y todo eso. Y entonces me pareció muy interesante, hubo mucha mediatización sobre este fenómeno, porque el exvoto pintado no es un objeto patrimonial, ¿no?, de lo que sé. Poco a poco entra en esta dinámica para protegerlo y para que ya no haya más saqueos, más mercado negro ilegales, y para que este objeto se quede en su país de origen, que es México, ¿no? Y descubrí a raíz de eso que lo sabía, pero nunca lo trabajé tanto, que las vanguardias intelectuales del principio del siglo XX lo relacionaron con una identidad mexicana. Cuando se elaboró lo de la revolución, ¿no?, se pensó qué es ser mexicano. Y estos intelectuales desconocen, es gente como Diego Rivera. Antes había un personaje muy interesante, porque Ángel Zárraga, que vivió casi toda su vida en Francia, había pintado una pintura devocional bastante clásica, pero muy hermosa, ¿no? Así lo llama exvoto San Sebastián. Pero luego estos intelectuales, y yo pienso muchas veces, ay, no lo ven bien. Quiero ver el exvoto. Está al lado. Ya lo ven, creo. Gracias. Está aquí. Entonces, cuando los intelectuales empiezan a pensar qué es ser mexicano, qué es la mexicanidad, lo escriben en sus textos. Dr. Atl dedicó un libro a los artes populares y habla del exvoto. Diego Rivera dedicó un artículo muy importante para el exvoto. Ellos lo relacionan con la cultura popular, pero vemos que también pintores lo utilizan dentro de sus obras. El Ledesma, ¿cómo define la identidad mexicana? En 3 cosas. Bueno, 4 con la niña, ¿no?, con rasgos indígenas, mestizo. Y utiliza 3 cosas: el rebozo, un cofre, un baúl con la laque de Olinala y un retablito. Y eso me parece algo excepcional, de pensar que lo mexicano, entre tantas cosas que tiene México, lo mexicano está relacionado hace 100 años con el retablito, con el exvoto, que lo hace propio de la historia mexicana y de su identidad, ¿no? Y bueno, ya voy a terminar con estos ejemplos. Eso es una serie magnífica de Manuel Rodríguez Lozano, porque no solo podían introducir retablitos en sus obras, pero también hubo en la misma época pintores que adaptaron la iconografía del exvoto a su propio estilo. Eso lo encargó, otra vez fue un coleccionista, que su mamá era rusa en México, se murió, y este coleccionista encargó, como lo hacían antes las élites, a Lozano de pintar retablos para su mamá. Vivía con estos, tenía 18 retablos de la muerte de su mamá en una sala, ¿no?, para contemplar, para recordar su madre, ¿no? Y entonces fue Lozano que lo hizo, pero ven, sí se reconoce algo súper importante de la práctica votiva, que es la cama.
desde el siglo XVI vemos la cama en los exvotos, ¿no? Entonces lo reutiliza, pero lo adapta con un estilo más contemporáneo. Entonces, hoy tenemos muchos ejemplos de los exvotos pintados, ¿no? En las salas de México, porque quiero subrayar que México es uno de los últimos países que todavía tiene exvotos pintados con Italia, ¿no? En Brasil tienen, pero no son exactamente los mismos. Esas son fotos de exvotos que vi en San Juan de los Lagos, gracias a la ayuda del padre Jaime. Y ven, bueno, siempre lo ven como popular. ¿Por qué? Porque allí se ve que no hay un efecto de perspectiva, ¿no? El camión parece caer así, como si no hubiera una ruta, ¿no? Pero, digo, eso forma parte del arte naif, del deleite de los exvotos, y además no todos son así. Este era perfecto en términos de trabajo pictórico, ¿no? Esos son del siglo XX. Esas son las cosas que ven mucho más ahora. ¿Por qué? Porque el retablero, no hablé mucho de él, pero la figura del retablero ha casi desaparecido. Hay todavía unos, ¿no? Pero ¿qué hace el donante hoy? Pues fabrica sus propios objetos. Y muchas veces la gente me dice que qué infelicidad, qué triste ha desaparecido esta tradición, pero digo, no, porque vemos también un trabajo pictórico de parte del donante, todo lo que invierte de su intimidad, de su subjetividad, y creo que eso vale mucho la pena. Ahora fuimos a la sala de las ofrendas con Marianne y vimos trabajos excepcionales, ¿no? Que la gente regala, dibujos y algo muy, muy valioso, muy, muy bello, ¿no? Muchas obras de mano con crochet y todo, ¿no? Pero vemos también la influencia de lo contemporáneo y de los cómics, ¿no? Con los camiones. Es que hay una forma de creación muy peculiar a cada uno. Y yo vi los mismos en Italia. Representaban así, con collage, las fotos, ¿no? De los actores, porque ya el carro está destruido, pero tienen que representar la escena antes. Es muy raro cómo juegan sobre la temporalidad, entonces cortan fotos y les ponen aquí. También eso eran exvotos clásicos, como más clásicos, y vemos también con varios intercesores. Entonces, Italia y México se parecen mucho en términos de práctica. Y ya, entonces termino con este exvoto dedicado a la Virgen de San Juan, donde quiero subrayar como cuando yo empecé a trabajar me impresionó el trabajo de Marianne, porque Marianne Bellard, hoy Marianne Delacour, fue una de las primeras, creo la primera, según mis criterios, a investigar los exvotos. Vino 6 meses aquí a trabajar en el Pocito y publicó un libro, trabajó sobre los exvotos pintados y al final empezó a trabajar este trabajo de rescate y de sensibilización, porque desgraciadamente a un momento, durante muchos años, no les dio mucho interés nadie al exvoto pintado. Que yo no entiendo si al principio del siglo XX los intelectuales lo rescataron tanto, durante 100 años, no sé, nadie se interesó más. Y ahora veo en varias partes de la República Mexicana muchas iniciativas, pero para mí yo estaba muy contenta de conocer, ¿no? Porque yo la leí, jovencita todavía, y de conocer a Marianne y de decirle, wow, fuiste pionera a hacer algo, un rescate que va a ir adelante. Muchas gracias. J'espère, tant mieux. Je voulais vraiment essayer de faire honneur à ton travail aussi. Merci, c'est très gentil. Allez, attends, je détends ça. Comment on dit un peu comme ça? Tenemos ahora a la doctora Marianne Delacour. Ella es curadora de bibliotecas, titulada en Historia por la Universidad de Paris-Lucien en 1992, curadora de la biblioteca en la Universidad Toulouse-Jean Jaurès en Francia, donde desempeña el cargo de directora del departamento COLEX, dedicado a los estudios ibéricos, una biblioteca de investigación enfocada a España y Portugal. Durante 1990, como lo acabamos de escuchar, llevó a cabo un estudio sobre los exvotos en San Juan de los Lagos.
De este estudio resultaron 2 publicaciones. El libro Los exvotos del occidente de México, publicado en 1996 por el CEMCA, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, y también el CERUM, el CD, pues, México en un espejo, los exvotos de San Juan de los Lagos en el periodo de 1870 a 1945, publicado por el mismo CEMCA y la UNAM en el año 2000, trabajo que actualmente está en línea y es de acceso abierto desde hace poco. Como curadora, ha iniciado y coordinado una base de datos con los archivos del historiador modernista francés Bartholomé Benassar, enfocada en los renegados y en los tribunales de la Inquisición. En esta ocasión fue seleccionada para presentar un póster científico en el Congreso Internacional de Humanidades Digitales en la Ciudad de México en el 2018. Ha publicado también 2 artículos relevantes, uno en la revista universitaria Le Carrier de France Pas, titulado Los cristianos de Alá, una investigación viva, y otro en Horizon Maghrébin en el 2020, titulado Bartholomé Benassar y las bibliotecas. Desde el 2020 se ha dedicado a un proyecto sobre archivos personales de refugiados españoles que huyeron del franquismo en 1939 y que encontraron refugio en Toulouse y su región. Con ustedes, la doctora Delacroix. Buenas noches. Van a ver que hablo mal español, pero vamos a hacer como puedo. Y para empezar, quisiera también agradecer a las mismas personas que hizo Caroline, a las instituciones eclesiásticas, a la Casa de la Cultura, a muchas personas. Y si me permite, haré también un agradecimiento personal a unas personas que aquí están. Hay muchos de ellos que me dieron alojamiento por este lado, hay otros que me ayudaron al nivel material y otros que me ofrecieron su tiempo y su amistad, porque cuando vine tenía 24 años y estaba lejos de mi familia y de mis amigos, y me permitieron salir bien de esta periodo. Bueno, yo le voy a presentar un aspecto más práctico del retablo de San Juan. Entonces le voy a hablar del contexto de cómo vine a trabajar aquí. Es que después de una licenciatura de Historia con opciones a América Latina, llegué el año de maestría sin saber bien sobre qué quería investigar, hasta que encontré Tomás Calvo, que era profesor catedrático de Historia Moderna a la Universidad de París X y que buscaba estudiantes para rescatar a retablos mexicanos. 2 personas se propusieron, un muchacho que se llama Philippe Verrier, y a él le tocó hacer como un catálogo de los diferentes santuarios del centro oeste de México, y a mí me tocó un santuario, San Juan de los Lagos. Pero cuando me propuso Tomás Calvo el proyecto, yo no conocía nada de los exvotos. Entonces, de lo que conocía de los retablos, es muy chistoso porque vamos a ver casi las mismas imágenes. Caroline y yo no hemos trabajado juntas a nuestra presentación, pero también voy a mostrar, bueno, no mismo, pero casi igual. Bueno, ella estudió Historia de Arte y yo Historia, y van a ver que hay muchas cosas que se juntan. Bueno, de retablos solo conocía la Victoria Alada de Samotracia. Entonces no vi bien qué relación con México. También solía ver en las iglesias francesas exvotos de mármol que fueron instalados después de la Primera Guerra Mundial. Pero todavía, ¿qué relación con México? Me explicó el profesor Calvo
que era un exvoto pintado, y me aconsejó de ir a ver unos para darme cuenta de lo que eran. Y fue en Normandía, en Honfleur, que Caroline le muestro, y vi exvotos marineros a 200, más o menos 200 kilómetros de París. Pues empezaba a entender lo que es un retablo, un exvoto, pero con estos marineros todavía no veía la relación con México. Entonces Tomás Calvo me explicó que la práctica votiva en México era todavía muy dinámica y que casi millones de exvotos eran almacenados en muy mala condición en diversos santuarios y que muchos desaparecían en el mercado de antigüedades y que había que hacer algo para protegerlos. Como especialistas de Nueva Galicia, Tomás Calvo conoce muy bien los santuarios de Jalisco y me habló en particular del más importante, San Juan de los Lagos, donde tenía que actuar rápido, hacer un inventario y repertoriarlos para conocerlos, hacer un catálogo de fotos y fichas para conservarlos. Empecé a leer lo poco que había a biblioteca universitaria sobre los exvotos pintados, pero no había mucho. Empecé los trámites con el Servicio de las Relaciones Internacionales y me becaron y llegué a México, a la Ciudad de México, en noviembre de 1990, con muchas recomendaciones de Tomás Calvo. Cartas para el señor Guadarrama, que era el curador del Museo de la Basílica de la Guadalupe, el Obispado de San Juan, el director del SAMCA, y otra para el profesor Manuel Olimón Nolasco, sacerdote y doctor en Historia y miembro de la Academia Mexicana de Historia. Llegando a México, todos estos apoyos me ayudaron mucho y me abrieron las puertas. Pues llegando a la Ciudad de México me alojaba al SEMCA, que también me ayuda con material como cámara fotográfica, rollos de película y presupuesto para sacar fotos de papel. Me quedé unas 3 semanas en la capital, el tiempo de encontrar al señor Guadarrama, que era el curador del santuario del Museo de la Basílica, y fue muy amable conmigo. Me recibió, me hizo visitar y descubrí por fin y por primera vez lo que era un exvoto pintado. Me habló de los retableros, de la calidad de la pintura, de la gestión de los dados. Eso es en la Basílica de la Guadalupe, en el Museo de la Basílica de la Guadalupe. Unos días después llegué en San Juan de los Lagos, al mero obispado, porque yo no sabía bien dónde ir. Me recibió el obispo y me presentó a una familia que me acogió muy bien, como si fuera su hija. Las primeras semanas, el tiempo de encontrar un cuarto para larga estancia. El día siguiente, un sacerdote me recibió a la Basílica de San Juan y me hizo visitar. Nos paramos mucho tiempo enfrente de la imagen de la Virgen y me contó su historia, la historia del primer milagro, la visita del Papa Juan Pablo II del mismo año 1990. Luego fuimos a ver los retablos que eran colgados en la escalera de la Basílica. Pensé que era bien arreglado, casi como en el Museo de la Guadalupe, y podía trabajar bien. Tenía 5 o 6 meses de terreno y tenía que concentrarme en los exvotos pintados, entonces me parecía posible. Pero el sacerdote me explicó que no iba a trabajar a la basílica, pero al pocito, donde estaban colgados los exvotos más antiguos. Y me acompañó al pocito a unas cuadras de la basílica. Como en la escalera de la basílica había en el pocito varios objetos votivos,
trenzas, zapatillos de bebé, diplomas, muletas y exvoto pintados, láminas. Pero no había nada que ver con el Museo de la Guadalupe o con las escaleras de la Basílica. Las condiciones de almacenamiento eran deplorables. Del suelo al techo había colgado paquetes de láminas y se formaba como 80 centímetros de Gracias. Le dije que me faltan palabras y bueno, para mí fue un choque. Yo no estaba preparada a eso. Señores se acuerdan, ¿verdad? De cómo era el Pocito a aquella época. Yo pensé, pero tengo 5 meses, ¿cómo voy a hacer para fichar estos retablos? Hice un rápido cálculo por metros y la parte, bueno, yo pensé que había más o menos unos 20,000 exvotos. Creo que el sacerdote que me acompaña me vio muy chocada porque me propuso la ayuda de una persona que tenía varias ocupaciones en la basílica, que iba a ayudarme cada mañana para descolgar y recolgar, y que me ayudó mucho también con las conversaciones que tuvimos, porque aprendí cada día más sobre retablos y peregrines. Es un detalle, pero tuve que comprar camisas de trabajo, porque a veces salía tan sucia del Pocito que en la calle unas personas me pidieron si era cierto que me mandaban de Francia para hacer el aseo en el Pocito. Es cierto, lo juro. En estas condiciones era imposible catalogar todo el material, así que seleccioné retablos que fichar a los criterios siguientes que parecen oponerse entre ellos. Solo quiero decir, porque no quiero que sea claro, no elegí los 500 mejores, elegí 500 en 5 meses. Había mucho más interesantes y que correspondían a los criterios, pero yo hice lo que pude. Entonces, los criterios para seleccionar los retablos. Bueno, era la facilidad de acceso, porque a veces había montones de muletas y prótesis oxidadas que no podía quitar para ir hasta los retablos. Antigüedad. Dado que el proyecto de este catálogo responde a una preocupación para preservar los exvotos, seguí los consejos del curador del Museo de la Guadalupe y seleccioné los más antiguos, entre 1870 más o menos y 1940. Legibilidad. Se trataba de archivar por medio de la fotografía. Entonces seleccioné las láminas mejor conservadas para que el texto sea legible en la fotografía. Ejecución, van a ver por qué. Di preferencia a los exvotos elaborados por un mismo autor. Vamos a hablar de eso más tarde. Pues ya todo era listo y me puse a trabajar. Mientras el señor que me ayudaba descolgaba, yo tenía un trapo que pasaba en el retablo para descubrir la escena. Con el primero que desempolvé, donde se podía ver todo, la pintura y la dedicatoria, lo confieso delante de ustedes, me enamoré de los retablos. Cada día pasaba la mañana a elegir los retablos que iba a fichar. Había pedido a los sacerdotes de llevar a casa los retablos elegidos para poder trabajar las fichas en la tarde en autonomía.
Me dieron toda su confianza y cada tarde regresaba a mi cuarto con sus retablos para trabajarlos, leer y copiar el texto de la dedicatoria, tomar sus medidas, darle un número de identificación, ficha manuscritas estándar para todos, donde apuntaba sus datos personales. Cada retablo tenía su número al revés de la lámina y su número en la ficha. En poco tiempo me dio cuenta que en el santuario de San Juan de los Lagos se encontraban las mismas temáticas que en los exvotos europeos, con matices específicas de la historia y de la geografía de México. Las temáticas eran vida de campo, vida rural, problemas de salud, peligros de la calle o del viaje, catástrofes naturales, problemas personales, guerra y cárcel. Había escrito a mi profesor en Francia para pedirle si la metodología era adecuada, pero se acuerdan que era en 1990 y había correo postal. Es decir, que mi carta tomó 3 semanas para llegar a Francia y luego el tiempo que el profesor me contestó, recibí la respuesta 2 meses después. Es decir, que ya había tratado la tercera parte de los retablos. Por casualidad, por suerte, la metodología de mi trabajo era buena. Pues había intentado de tomar las fotos en mi cuarto, pero no salían bien. Y cuando recogió por primera vez mis fotos al laboratorio, fue muy desilusionada. Tanto trabajo, tantas horas para unas imágenes desenfocadas, donde no se podía leer nada, ni siquiera se veía bien la escena. Intenté otra vez, pero era peor, hasta que encontré en el inventario un fotógrafo profesional que propuso ayudarme. Tenía un estudio para los retratos y me lo prestó a las horas que desocupaba. Me arregló el enfoque de la cámara, la luz y desde luego puse sacar fotos de buena calidad. Y también me aconsejó de agregar a las fichas el número de rollo de las fotos. Pues después de esta pequeña introducción vamos a ver lo que nos dice el exvoto. Con frecuencia, eso después es de el trabajo que hice. Con frecuencia la dedicatoria está borrada o es elegible. En esos casos no es posible identificar al donante ni fichar bien el exvoto. En la dedicatoria se encuentran 3 indicaciones principales. La primera se refiere a la fecha del milagro. La segunda precisa el lugar de origen del donante, dando numerosos detalles: nombre del rancho donde vive, población, jurisdicción y nombre del Estado de la República. Esta precisión es indispensable en México, porque México presenta una ambigüedad nominal doble, una ambigüedad toponómica. Hay muchos pueblos que se llaman San Miguel, y una ambigüedad patronómica. Hay muchos Hernández, vamos a decir. Al final de la dedicatoria aparecen el nombre del donante, la fecha y a veces el lugar donde se fabrica el exvoto. Por desgracia, casi nunca se encuentra el nombre del pintor, llamado milagrero o retablero. No tendré aquí el tiempo de presentarle estadísticas sobre el donante: mujer para sí misma, mujer para su familia, parejas para sus hijos enfermos o su cosecha mala, hombres y tiempo de guerra, familias tomando el camión. Pero si quiere, después le vamos a presentar el proyecto de
que manejó Caroline con mi trabajo y también el libro que sacó en acceso abierto, donde salen todas estas estadísticas de quién dan y para quién. Es difícil creer que el exvoto sea una pintura personalizada de cada donante. El milagrero no pinta realmente a quien le encargó el exvoto, sino lo que esa persona representa socialmente. Para eso utiliza algunos estereotipos. En primer lugar, común, se explica en la diferencia de los sexos. El hombre invoca a la Virgen arrodillado, con la cabeza descubierta y el sombrero depositado en el suelo. La mujer también reza de rodillas, pero tiene su cabeza cubierta de un rebozo. Sin embargo, en el exvoto de tipo rural, el campesino aparece con pantalón y camisas blancos, calzando huaraches. Estos vestidos es un estereotipo. ¿Se acuerdan que estamos al fin del siglo XIX, principio del siglo XX? Son estereotipos perfectos para un peón. También se representa en el exvoto de tipo rural en un paisaje donde se van nopales y agaves, que indica que estamos en el centro oeste de México, en donde abunda este tipo de vegetación. Si se añada cartuchera cruzadas en X sobre el pecho, el peón se transforma al nivel de los estereotipos en revolucionario o en cristero. En el exvoto urbano, el donante aparece con traje oscuro, camisa blanca y zapatos, pero parece muy endomingado. Se ve que puede pensar que no lleva estos vestidos más que en grandes ocasiones. El milagrero debe añadir algunos detalles que distinguen el empleado del campesino. También la población urbana tiene sus estereotipos, su traje oscuro, su paraguas y paisajes de ciudad. Se puede notar que para las mujeres no se usa el traje para diferencia social. Se ve rebozo y falda, y con las manos juntas en actitud de oración. No da ninguna pista de la actividad o del nivel social a quien pertenecen. La temática de la salud es una temática que nos aprende mucho de la vida de la población tocada por el milagros. Y para investigadores de historia, por ejemplo, es una fuente importante porque esta población que hace retablos, que da promesa, no va a hacer testamento en el archivo. Por ejemplo, se ven que retablos de tipo urbano, hablando de la salud, se ven que representan cuartos donde el enfermo, hablaba Caroline de la cama, casi todos los retablos de enfermedad tienen una cama, pero a veces la cama es muy sencilla y a veces es muy lujosa. ¿Qué nos dice este retrato? Es bastante lujoso con su cobertura, con su cortina roja, y también vemos en la misa pociones
que puede indicar que el médico pasó a verla. Y hay veces que el cuarto es muy humilde y que no hay nadie sino una persona que reza. También en la vida rural nos da cuenta de la importancia de los pequeños propietarios de ganado. Aquí es un estilo muy Belle Époque, se pueden ver así de esos años 30 más o menos, 40, y se ve también los muebles del cuarto o del piso. Espera, eso es para más tarde. No tengo retablos, pero le pueden ver después hablando de la ganadería. Se ve que son propietarios con pocos ganados, porque perdí, la dedicatoria dice, perdí una vaca, perdí 6 cerditos. No parece mucho, pero cuando uno no tiene mucho, 6 es bastante. Y también, por ejemplo, yo nunca vi explotación de gallinas, no sé si había al fin del siglo XIX, principio del siglo XX, granjas de gallinas como ahora, por ejemplo, en el campo de San Juan, bueno, de la región. Las temáticas personales dan cuenta de la vida cotidiana de los donantes. Violencia doméstica, como se ven en este exvoto, pero también de las esperanzas de las personas. Aquí, una pareja feliz, muy agradable de ver este retablo, o bien tener un puesto al mercado, aprender a tocar, ¿cómo se llama este instrumento? Gracias. Bueno, ya terminé. Ok. Pues he hablado mucho del retablero. ¿Qué sabemos sobre el retablero? Nada. Yo no conocía bastante la historia de arte de México, pero se puede encontrar en los retablos unas pinturas de una persona con el nombre muy difícil de pronunciar, pero le dicen el Maestro de León. Y vi también en el museo que estás haciendo retablos de este pintor. Pues lo que podemos decir de su ausencia es que al primer nivel yo también hice una lista de exvotos pintados por el mismo retablero, ¿sí? Porque se reconoce a su pintura o a la manera de escribir, cómo representa a la Virgen, y se puede ver que no hay especialización del milagrero por una temática. El milagrero trabaja todas las mandas. Pues no se sabe su nombre ni no firma, pero como le dije, trabajando retablos, y no sé si las personas que hemos encontrado en la mañana están, pero fuimos de acuerdo que poco a poco, trabajando los retablos, se puede reconocer a su manera de pintar. El nombre del retablero muy famoso era Hermenegildo Bustos. Así. Dicho, el Maestro de León. Pues, si no sabemos nada del milagrero, podemos analizar la dedicatoria. Primero, lo que es notable es que los retablos exvotos de San Juan de los Lagos
fueron hechos en otros lugares, en general en la población del origen del donante. Y no hubo milagrero en San Juan. Ni siquiera se habla de uno itinerante que viniera con las peregrinaciones del 2 de febrero y el 15 de agosto. Los peregrines llegaron con sus exvotos ya hechos. Y del retablero también podemos ver cómo escribe, descifrar y comprender algunas dedicatorias en ocasiones me dio problemas por el idioma que no me entendía siempre todo el vocabulario, pero también con las faltas de ortografía, la confusión entre la B de vaca y la B de burro, y también los nombres propios no escapaban a las faltas de ortografía. Encontré Chihuahua y, bueno, cosas así. Cuando se lee la dedicatoria, surge un problema de la utilización de los pronombres personales. A veces el milagrero usa la primera persona del singular. Dice, doy gracias a la Santísima Virgen de San Juan, etcétera, etcétera. Al contrario, algunos milagreros emplean la tercera persona, Refugio Mojales de Cruz dedica este retablo por haberla librado de etcétera, etcétera. Y por eso no sabemos por qué, a veces es la primera persona y a veces la tercera. Pues platicando con las personas en la mañana también podemos hablar de la representación de la Virgen, porque creo que es en 1904 recibió la corona de los ángeles la Virgen, pero hasta muy tarde hay unos retableros que no la representaron así y vimos con ellas en la mañana retablos de 1950 que todavía la Virgen no tiene sus ángeles. Es decir, que el milagrero tenía una imagen de la Virgen que no estaba... Bueno, gracias. Y también se pone la circulación. Claro, a esa época no había fotografía y no salía bien el cambio del vestido, del color, de todo. Y también el retablo, como quería explicarle, es que es una fuente de información para todos tipos de investigadores, historiadores del arte, por supuesto, lingüista, porque este problema de cómo habla de la primera o la tercera persona me parece muy interesante, historiadores, por supuesto, antropólogos rural para ver el ganado, bueno, la cosa de que había casi no encontré mucha milpa, por ejemplo, más bien nopales y agave. Bueno, todo esto se podría estudiar con acceso abierto a las fotos y con lo que ustedes están haciendo en el Museo del Pocito. Sí, claro, los detalles pictóricos son dados por el donante al retablero para que sean vistos. Eso es muy importante porque el exvoto pintado se cuelga en un santuario para cumplir promesa y dar gracias. Es un acta de fe, no hay discusión, pero también está colgado para que sea visto de otras personas. En las escaleras de la basílica, lo vimos todavía en la mañana, los peregrines miren los retablos de los demás, ya puesto por otros peregrines para compartir sus dificultades, sus problemas y el milagro que recibieron. Pues al final
le puedo decir que me alegró mucho que el exvoto pintado sea ahora considerado. Varios proyectos como el suyo en el Pocito, como el proyecto de base de datos que maneja Caroline, la jornada de estudios que hicimos en la Ciudad de México y que hubo hace mucho. En 1990 les traté como pude. Tuve mucho apoyo y mucha ayuda, pero era bastante sola. Hay cosas que hice bien, otros menos. Hoy que soy curadora, veo muchos defectos de metodología en mi trabajo, pero con el digital que vamos a mostrarle y con el Open Access, todo eso va a poder mejorarse, que va a ser mucho mejor que lo que propuse hace 33 años. Los exvotos de San Juan son su historia, su cultura, su fe, le pertenecen, pero permítame esa noche decir que también son míos. Muchas gracias para su paciencia. Los 509 retablos que trabajó Marianne iban a estar en acceso libre y por supuesto, sí, es el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Mexicanos que lo tiene en su sitio, es un centro de investigaciones francés que depende de la Embajada de Francia y del CNRS. El CNRS es el equivalente del CONACYT en Francia y también fue el CNRS que financió todo, bueno, este proyecto de base de datos y solo le vamos a ver que… Y por supuesto, este centro de investigaciones quiere poner a la disposición de la Basílica un link hacia esta base de datos para que la usen como quieran y bueno, para que tengan en acceso libre a todos los que están interesados los exvotos de San Juan, que trabajó Marianne. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? Después de 33 o 32, ¿cuántos años, Marianne, que veniste? ¿Has encontrado alguna diferencia en los retablos, en su trato? O sea, ¿has visto, cómo te puedo decir, un trabajo por parte de quien se encargue de tratarlos bien, ¿no? Y de ordenarlos y de darles pues el valor que se merecen? Pues de lo que vi, por ejemplo, en la mañana que están haciendo en el Pocito, lo le dije a las muchachas, lo siento para muchachas, pero en comparación de mi edad son muy joven, compañera, porque están haciendo igual que yo, tomar medidas, sacar, bueno, no sé si copian la dedicatoria, pero el tratamiento no va a cambiar mucho, ya que la idea está, la idea de la conservación, de poner la valorización, el tratamiento físico no cambia. Y eso es muy bueno. Yo creo que lo que faltaba desde 30 años era las ganas y el sentimiento que tenía que rescatar a los retablos mexicanos. Y Carolina habló de los retablos que regresaron de Italia a México. También están en línea y se ven casi igual y fueron otros santuarios. Lo que yo pensé cuando vi los retablos de varios santuarios mexicanos, el campo rural
da muchas informaciones sobre el contexto geográfico. Por ejemplo, en el centro oeste de México vino agave y no hubo agave en Santuario de Guerrero, por ejemplo. Hubo otro tipo de vegetación. Por eso digo que es multidisciplinario las informaciones que tenemos. Aquí pueden ver el libro que publicó el SEMCA con mi trabajo, donde podrán encontrar la parte completa de la tesis de maestría. Es en español porque lo publicó el SEMCA con las cifras, las estadísticas, la lista de los milagreros que hicieron más de 5 retablos. Bueno, y las imágenes pero no son muchas. Y está en acceso libre. Sí, lo pueden encontrar en acceso libre sobre su smartphone o una computadora. Quisiera preguntarle de los retablos que vio en su venida hace 33 años a María. Con los retablos que vio y si encontró unos recién pintados de esta época de los 2000 o los 90, y bueno, los 90 fue cuando los vio. ¿Y qué evolución artística encontró de ese tiempo para acá? Bueno, yo me dejé a 1940 por el tiempo que tenía y también para dar una escala que se podía hacer comparación, ¿no? El porfiriato, revolución, aquí cristiana y más tarde periodo más tranquila, vamos a decir. Yo no soy historiadora de arte, entonces al nivel gráfico no puedo decir si hay evolución o ella puede, pero yo no puedo. Yo soy historiadora, entonces puedo decir, vamos a compartir en 4 épocas si hay más violencia, si hay más problemas en el porfiriato o si la cristiana, por ejemplo, da más retablos, eso sí, pero no lo sé de cora, lo van a leer en el libro, pero de la manera artística no. En la mañana, cuando fuimos en la escalera de la basílica, Carolina dijo que tal vez no hay retablos, la gente no va a ver retablos, pero hay muchas cosas muy bonitas hechas a mano que se ve que toma mucho tiempo y que el dado es muy importante, la manera de trabajar es muy importante. Y también quería decir lo que nos, eso no lo podemos decir las dos, es que no es un intercambio muy sencillo. Prometo, doy y basta. No es así. Promete, da y regresa al año próximo, siguiente, sin retablos, pero viene la peregrinación también, pero es otro rollo más que hemos platicado en la jornada de estudios, pero la peregrinación también es un exvoto. Bueno, eso es otra manera de ver las cosas, pero sí es... Sí. De los primeros exvotos que viste, o de los más antiguos más bien, no sé, a lo mejor no existen, pero ¿tú crees que hay algún exvoto que traiga origen de cuando la época de la conquista de los primeros españoles se llegaron a América? No, ¿verdad? Pues al mismo... ¿O te topaste con No, alguno? el más antiguo que encontré creo que es 1860. Pero en México hubo en el siglo XVI, ¿no? En la jornada de estudios nos enseñaron como un grabado que sí luego dio pie a pinturas votivas. Entonces sí, pero de estas huellas no creo que haya materialmente hablando, ¿no? Sí, eso es.
prehispánicamente no eran retablos, eran sacrificios. Había varias formas de, bueno, si no quieren emplear la palabra ex voto, porque hay gente que me dice es reductivo, ok. Había varias maneras de pedir y agradecer. Y pues en Europa se hizo como aquí. La Iglesia Católica prefería una imagen claramente católica, con la representación de la divinidad, entonces por eso desarrollaron la pintura, porque, bueno, en el siglo XIV y XV. Y en México ya tenían esta costumbre porque salió de Italia y se expandió en toda la cuenca mediterránea y luego España, bueno, Italia, España, ¿no? Y de España vino aquí. Pero había muchas formas aquí también, ¿no? Pero, y como siempre hubo muchos mestizajes culturales, ¿no? En México, formas. Queda claro pues que la piedad no cambia, la devoción no cambia, sí las expresiones artísticas. Ahora con la cultura digital, ¿qué futuro le espera? Hay exvotos digitales. Ya. No, pero sí, es verdad que ahora les dibujan en Photoshop. Pero fuera de eso, yo cuando trabajé sobre Saint Charbel, había alguien que había creado, y ya les hablo de eso antes de, bueno, ya había internet, pero el señor había creado un sitio internet que era la materialidad de su promesa. Había prometido que si Saint Charbel le cumplía, bueno, él le iba a dedicar un sitio internet y luego entonces la gente podía conocer lo de Saint Charbel con el listón, ¿no? El listón de color, rojo para el amor, amarillo para el dinero, bla, 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 y el blanco era para agradecer. Entonces la gente lo podía usar directamente en el sitio. Si uno no podía ir a agradecer físicamente, lo podía hacer directamente sobre el sitio. Entonces, y ahora con la pandemia, fue súper interesante lo que pasó, pues la gente empezó a poner en sus páginas Facebook sus pedidos y sus agradecimientos porque no podían ir. Y entonces ya hay páginas Facebook ex voto, ya llegamos a eso. Y yo vi que en Brasil también, porque es difícil para la Iglesia gestionar la materialidad, porque es muchísimo. En Brasil, en Nuestra Señora de la Aparecida, reciben 19.000 fotos al año, fotos votivas. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Entonces, había un anuncio en Brasil, en una iglesia, que también puedes agradecer a la Virgen con un texto, ¿no? Un texto de teléfono, ¿no? Mandar su agradecimiento con un mensaje WhatsApp. Seguramente vamos a tener un WhatsApp votivo dentro de poco, bueno, ya que los jóvenes empiezan a crear estas cosas, ¿no? Porque... Voy a aprovechar que tengo el micrófono, no sé si los padres se han dado cuenta que ahora también cuando vienen peregrinando suben el celular y se lo enseñan a la Virgen desde donde están, ¿verdad? Sí. Y tienen la fotografía de su ser querido, de su enfermo, como presentándoselo a la Virgen. También es algo muy interesante en estos tiempos. Bueno, volviendo a esto del exvoto, poniéndolo como que es un agradecimiento. En el caso de San Juan, en octubre, tenemos la visita de una ciudad que es Tultepec, que vienen con la pirotecnia. ¿Podría considerarse también un exvoto? Es que es una pelea larga entre nosotros sobre lo que es un exvoto o no. De hecho, yo estoy en un grupo que gestionó para entender, porque estudiamos el exvoto en Japón, estudiamos el exvoto, y lo que vemos, y lo que voy a defender siempre, es que puede ser un hecho como cuando van a ver a San Judas, que le prometieron de venir vestido, y cómo lo hacen con la Virgen de San Juan, cuando los niños llegan vestidos con la capa azul y todo eso. Eso, si es una promesa, si es una invocación a la Virgen o a la divinidad diciendo yo vendré vestido de tal y tal manera si puedes intervenir en mi favor, esta idea de promesa es lo que definió el exvoto en la antigüedad griega. Yo siempre voy del exvoto al nivel de su origen denominativa, ¿no? ¿De dónde viene la palabra? Viene de los romanos, que lo retomaron de los griegos, y para los griegos era una acción de promesa y de una forma de agradecer o de pedir
algo a raíz de una promesa. Entonces, luego puede tomar cualquier forma, de hecho es la dificultad. No hay una manera de identificar el exvoto fuera de las grandes familias, porque sí hay grandes familias, los miembros anatómicos, es una familia votiva, es la más antigua, y los exvotos pintados, eso sí, se pueden ubicar. ¿Les enseñamos? Solo queríamos rápidamente enseñarles el sitio que está en acceso libre. Siempre lo encuentra Marian, yo no, pero claramente es su trabajo, lo encuentra muy rápidamente. Tienen el link arriba, está sobre el sitio del SEMCA. Y pues solo hicimos migrar la información que había el CD-ROM, que fue hecho, ya no se puede leer el CD-ROM, ¿no? Porque cambian los programas, todo eso. Entonces yo con el CNRS y con el SEMCA hicimos migrar la información del CD-ROM, que es todo el trabajo de Marian, en acceso libre. Entonces, pues no sé, tú que eres más... Yo no sé. Para terminar, la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos se complace en otorgar este reconocimiento a Caroline Perret y a Marianne de la Cue, ¿sí dije bien? Por su destacada contribución a la difusión del conocimiento y la apreciación del arte religioso a través de la conferencia titulada Historia del exvoto, un museo imaginario, presentada en la Casa de la Cultura María Izquierdo, San Juan de los Lagos. Con este reconocimiento expresamos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por su dedicación y talento, y por promover la apreciación del patrimonio cultural y religioso de nuestra región. Muchas gracias. Y también hay que agradecer a Jorge de Alba, la familia que los recibió, al fotógrafo que les ayudó, todos los que son parte de este proyecto. Oigan, si ustedes le preguntan a un peregrino, a un sanjuanense también, ¿qué es lo que quisieran o le pedirían a la Virgen o le pedirían a la Catedral Basílica? La reliquia más preciada es un fondo de la Virgen, porque estuvo con ella. La Virgen tuvo el fondo por algunos meses y nosotros queremos compartir este detalle simbólico, una reliquia que es el fondo de la Virgen con el que se vistió, como reconocimiento por este esfuerzo, y al mismo tiempo ustedes se han hecho parte de la historia, del proyecto y de la devoción de aquí de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Muchas gracias. Y gracias porque ustedes con su presencia valoran el esfuerzo de la distancia, de la entrega y al mismo tiempo pues de todo el sacrificio que vivieron al rescatar y promover pues nuestros exvotos, los exvotos de Nuestra Señora. Muchas gracias. Gracias a todos.